Hola, buenas tardes. ¿Cómo les van? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Me alegro. Antes de meternos en materia, me gustaría que cerráramos un poquito los ojos para ponernos en oración, aliviar los sentimientos, empezar el recogimiento, que de los fluidos amorosos de lo más lo alto nos envuelvan y pedir, Señor, amado Padre, te damos gracias por otra reunión, por otros sábados, todos aquí juntos, ayudándonos, dándonos protección, y te pedimos, Señor, que nos dé fuerza para poder llevar a cabo las tareas que nos has encomendado. Te damos muchas gracias, Señor, absolutamente por todo, y que así sea. Bueno, como dice el título, la depresión bajo la visión espírita, exactamente qué es y por qué surge. La hora oscura del alma es aquella que se sucede sin anunciarse. Desgarra y desmorona al individuo incauto, obligándolo a internarse en los parajes más aterradores y más profundos del espíritu, a lo que nos resistimos y esforzamos en erradicar. Con el paso del tiempo, cobra una fuerza titánica, derrumbando de un soplido los efímeros muros refractarios que nos dispensaba la fantasiosa idea de distancia, de olvido. Este proceder desencadena un tranvía de pensamientos perturbadores, acuciando nuestra mente y envolviéndola en fluidos de bajo tenor vibratorio. Por lo que, ante estos embates electrificantes que golpean nuestra mente, infestando nuestra psiquis, nos arrastra a ideas infelices en consonancia de actitudes erráticas y extenuantes, llevándolo a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué todavía debo sentir esto? ¿Para qué vine? ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué siento este terrible dolor en el pecho? En esta penosa incertidumbre, algunos se dejan devorar más que otros ante esta emoción que trastorna el estado anímico. Se vuelve una habitué en nuestra mente. Nosotros, como conserjes, sumidos en la inercia, le damos un piso en nuestra vida, ignorando analizar todo lo demás. Simplemente le cedimos las llaves sin hacerle pregunta alguna. Vive ahí, pero no se contenta. Al principio pide la habitación de al lado también, para tener más espacio. Se lo damos. Luego de un tiempo pide otra habitación más, porque trajo más cosas. Se lo damos, porque sabemos con cierta soberbia de que podemos sacarla cuando queramos. El contrato es claro, nosotros decidimos, hasta llegar al punto que no podemos sacarla tan fácilmente como creíamos. ¿Quién es esta señora? La más terrible de todas las acreedoras, la depresión. Ya nos los venía advirtiendo el máximo terapeuta de la humanidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Significa las luchas que acontecerán en la vida de todos hasta que alcancemos el punto cúlmine de nuestra evolución. Y esto se da porque estamos en la tierra, suelo de pruebas y expiaciones. Y todos, en mayor o menor medida, las padecemos a las aflicciones. También se hace necesario aprender a analizar nosotros mismos qué son estos dolores y cómo ir purificándolos. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, alguien se angustia por no poder comprarse el último celular, la última cartera, preocupaciones frívolas, materiales. El otro ejemplo es aquel que le diagnosticaron una enfermedad severa, siendo el único sostén de la familia. ¿Por qué cosas nos entristecemos? ¿Por cuáles cosas se produce una perturbación en nuestra psiquis? La depresión tiene múltiples caras y se expresa originalmente en el espíritu, respuesta a todos los dolores que se traducen al cuerpo, fuente de las enfermedades que mediante el periespíritu, lastimado por nuestras decisiones y actitudes pretéritas,
se irán expresando los problemas genéticos o no, cada vez que retornemos nuevamente acá o donde Dios decida. No se olviden que en ciertas clases anteriores se explicó que el perispíritu es un cuerpo semimaterial que conecta el espíritu a la materia y hace posible la comunicación. Él está en el medio y es quien tiene los registros reencarnatorios, al igual que los bagajes, inclinaciones, actitudes ancestrales y los méritos y conocimientos. Tiene múltiples propiedades, poseyendo una maleabilidad única. Es más que comprensible que en la complejidad de la vida moderna es normal que no se consiga mantener un estado anímico inalterable. Si un montón de cosas acontecen en un minuto, imagínense en un día o en una semana. Una retahíla de sentimientos y emociones se gestan a cada instante y muchos o algunos de ellos se fijan, se hacen cotidianos. Cuando un sentimiento negativo, emoción, gestado por el pensamiento primero, comienza esa clase de periodicidad, puede dar comienzo a una caída a la depresión. Dice Isaías Claro, brasileño, fundador de la comunidad espírita Joana de Ángelis en Osvaldo Cruz, São Paulo, orador, seminarista, congresista y escritor espírita, que ha estudiado por más de 30 años la depresión y ha ayudado en su gabinete del centro espírita a hermanos en dicha condición. En su libro Depresión, causas, consecuencias y tratamiento, cita en una pregunta: ¿la depresión es una dolencia solamente de nuestro tiempo? No. La depresión es una enfermedad tan antigua como el hombre. Si recorremos algunas páginas de la historia, encontraremos en todas las épocas hermanos nuestros presentando un comportamiento típico de los depresivos. A la luz de la reencarnación, nosotros podemos ser los depresivos de la historia, ahora inmerso en nuevo cuerpo, para una nueva experiencia, en busca de la liberación definitiva. Eso nos lleva al libro de los espíritus, a la pregunta 132 que hace Allan Kardec. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Es la pregunta que uno se hace al comienzo. ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué? Los espíritus le contestan. Dios se la impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. El tema con el sufrimiento debe verse de manera más clara, racional y sacar viejas premisas. No se trata de que venimos al mundo ni a sufrir, ni a pasarla bien sin preocupaciones. La vida que nos ocupa está regida bajo la ley de causas y efectos, y donde cada quien recibirá y retribuirá según sus obras, desestigmatizando el real sentido de la palabra. Ya lo mencionamos en unas clases como el Evangelio en el Hogar. Hay que extraer el espíritu de la letra, penetrar en su significado y racionalizar lo que vamos aprendiendo de ello. Por lo que la palabra expiar, expiación y reparar, según la RAE, comparten de modo gemelo el contenido y expresión. Es como el diamante en bruto, que debe sufrir la presión de las herramientas, tiene que sufrir, perdón, eso somos nosotros, ¿no? Es como el diamante en bruto que debe sufrir la presión de las herramientas idóneas para que la piedra preciosa surja. Eso somos nosotros, mediante las experiencias reparadoras. Por lo que el sufrimiento es un catalizador que no debe frenarnos más. Sí, buscarle solución, sublimando las huellas que hemos dejado y no atendido, porque lo no resuelto persiste. Y si aún seguimos con esa dolencia, es porque todavía no aprendimos a reconocerla, a darle nombre, a tomar conciencia de ella y verla del todo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué quiere decir
de nosotros mismos, analizarla, estudiándonos y sobre todo, aprender a suministrarnos el antídoto, empezando por cambiar nuestro estado mental. La aceptación, que es muy difícil, pero que se hace menester en el vivir de la criatura humana encarnada, y la manera en cómo percibimos las cosas, las personas y las situaciones en las cuales nos movemos. Un ejemplo de esto es el caso de Pedro y Judas. Pedro negó conocer al Maestro cuando lo increparon mientras Jesús estaba siendo juzgado. Este apóstol presenta otra causa de depresión, que es el sentimiento de culpa a causa del error practicado. Mateo, narrando el episodio, comenta la actitud de Pedro y al salir de ahí llora amargamente. Aislarse y llorar amargamente, por lo común, es típico del depresivo. Judas, que había vendido al amigo, lo llevó al remordimiento. En su caso fue más terrible, por lo que lo llevó al suicidio. Son las consecuencias más graves de la depresión y las más erróneas, siendo producto del desconocimiento real y profundo de la vida. Muchos de los errores en los que incurrimos no siempre es porque somos malos, perversos o nos placemos en la situación en la que estamos. Es por ignorancia o flaqueza moral. No razonamos, por ende, cometemos muchos equívocos por ese mismo motivo. Aún no somos conscientes. Como diría Heráclito, vivimos dormidos. Los errores nos sirven para aprender de nosotros mismos y alimentar una conciencia lúcida que nos dictará las mejores directrices de seguridad con respecto a la vida. Y funcionará, siempre y cuando no haya dolores tan necios como el resentimiento. El resentimiento absorbe todos los juicios de valores desafortunados, porque el ser inseguro aún no se conoce y toma como referencia el trato de los demás, revelándose hasta con la vida misma, fijando los cuadros amargos en donde pasa a exteriorizarlo a través de la agresividad. Donde fallamos es procurarnos no hacerlo en el porvenir, rescatando los débitos con alegría de saber que nos dimos cuenta y qué conducta tener para los siguientes pasos. Ver nuestras fallas no nos hace débiles o faltos de carácter. Disculparnos no solo con aquel a quien ofendimos, sino perdonarnos a nosotros mismos. Lo importante es la actitud que tomamos ante estos grandes desafíos personales. Si el prójimo no nos dispensa la mano amiga, aceptando el regalo de la disculpa, eso no tiene importancia, porque el progreso es para nosotros. Aprendimos a soltar. La hiel de los sentimientos insanos queda sin efecto al nosotros mismos sentir que devolvimos mal por bien. Si nosotros aprendimos a soltar, a perdonar, ya está, ya no es nuestra tarea, ya aprendimos. Si la otra persona no es capaz de perdonarnos, ya le va a quedar a esa persona esa tarea, no necesariamente con nosotros mismos en esta existencia, sino en la subsiguiente, porque ahora la tarea es de aquella persona. En el caso de Judas Iscariote, al no entender la sublime tarea del Maestro, vives en esta tierra, pero no eres de esta tierra, no hizo mella en la mente terrenal y tentada del apóstol. Pero si era un apóstol, un elegido, ¿por qué se tentó? Todos estamos sujetos a tentaciones. Hasta el medium más ostensible puede ser engañado. Nadie es infalible en la tierra. Siempre tomen eso de premisa. Por algo estamos en la tierra. De lo contrario, estaríamos en planetas más superiores, más avanzados. Judas vio más el lado político de las cosas que de manera espiritual, moralizadora, transformadora. Por lo que, al traicionar a Jesús, imbuido en pensamientos ilusorios, pensando que tendría poder para hacer a su modo, se dio cuenta, luego del agravio, el terrible error de que las cosas no eran como él pensaba. Arrepentido y llevado por la desesperación, toma su propia vida, pensando que así redimiría al Nazareno, cuando es todo lo contrario. El depresivo, creyendo mitigar
o saldar la falta, o escapar de ella, lo único que ocasiona para sí es hacerlo portador de un desequilibrio psíquico de penosa rehabilitación, de trastornos de diferente y variado orden. Le esperaron a Judas milenios de sufrimiento y mucha reparación venidera, porque es en la intimidad del ser que repercute ese peso agobiante, esa necesidad imperiosa de devolver el equilibrio a su estado habitual para ir consiguiendo la individuación y plenitud, y por ende, la felicidad. Sufrió en reencarnaciones subsiguientes los horrores de las persecuciones infligidas en Roma a los adeptos de la doctrina de Jesús, culminando sus pruebas en una hoguera inquisitorial. Él había reencarnado como Juana de Arco, donde, imitando al maestro, fue en un cuerpo femenino, traicionada, vendida y usurpada, víctima de la deslealtad y la traición, dejó en la tierra los últimos resquicios de los débitos en la Europa del siglo XV. Este fragmento relatado es del libro Crónicas del Más Allá de Chico Xavier por el espíritu Humberto de Campos, quien adoptó luego el seudónimo de Hermano X. Esto también da a entender que la depresión es una enfermedad que puede proseguir en el alma luego de la desencarnación, por lo que la durabilidad e intensidad de esta enfermedad depende de la situación actual de la vida del paciente, ya que ésta puede presentarse en variados grados y niveles, por lo que hay tanto desencarnados como encarnados padeciendo este estado. Para comprenderlo mejor en palabras de Isaías Claro, la depresión es un estado emocional que puede acompañar al ser a donde quiera que él se encuentre, en el cuerpo o fuera de él, pudiendo reencarnar con depresión después de haber desencarnado del mismo modo. Se debe hacer una mención muy importante de que, si bien este tema se centra principalmente en el núcleo de la cuestión, que es el espíritu, no se descarta en absoluto el tratamiento y el avance mediante la ciencia, como la psicología, la psiquiatría y medicina. Sin embargo, el empezar del despertar de la conciencia, de que la razón subsayente corresponde al espíritu, más allá de los cuadros físicos, es un paso enorme que el mundo espiritual, mediante estas ciencias, trata de hacerles entender. Así como estuvieron Sigmund Freud, Carl Jung, John Bowlby, Claudio Naranjo, entre muchos otros. O sea, vuelvo a repetir, dependiendo del caso, el tratamiento, sea psicológico, psiquiátrico o médico, es necesario, porque hay que sanar tanto el cuerpo, la mente como el espíritu. No abandonarlo, pero que el paciente se haga consciente del porqué real de su estado es vital para su sanación. Una de las claves para ir entendiendo este mecanismo es el subconsciente. Saben que tenemos el consciente, que es el presente, el aquí y el ahora. El superconsciente, que la ciencia ya irá dándole más preponderancia, es donde se resguardan las leyes divinas, las excelencias resguardadas para el porvenir, lo mejor de nuestro espíritu. Y el que debemos atender, el más importante, el subconsciente, es la llave del sótano de nuestra casa mental y de la que a veces, al pasar al lado del llavero, lo omitimos o ignoramos. El depresivo, en regla general, es alguien que a través del tiempo viene archivando experiencias negativas, recorriendo las emociones sentidas cuando se vivenciaron esos hechos al detalle, volviéndose poderosamente mortífero. Esta clase de conductas ya lo vimos también en la clase de obsesión. Van unidas al mismo mecanismo, porque nos predisponemos a ello. Otra vez el diálogo interno, ¿de qué manera me hablo? Somos imanes, y depende de los pensamientos que cultivemos, es lo que llamamos. No solamente somos nosotros, sino espíritus que se acercan bajo afinidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento se fija en los paneles del alma, realizando ramificaciones pestilentes en bucle. Recorre constantemente los recuerdos que le hicieron infeliz. Por ejemplo, un rechazo, un engaño, un fraude sufrido, un abandono,
o la propia conducta de la persona en sí, cómo se comporta, qué inclinaciones tiene, cómo piensa. Nombren las causas que quieran. Pregunta Allan Kardec en el libro de los espíritus, capítulo 12, pregunta 919. Él pregunta, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación al mal? Los espíritus le contestan, un sabio de la antigüedad ya lo dijo, conócete a ti mismo. Los espíritus se estaban refiriendo a Sócrates, uno de los primeros precursores del espiritismo antes de que exista tal nombre. La herramienta a utilizar, porque está al alcance de todos, es la pregunta. ¿Por qué sigo pensando esto? ¿Por qué lo traigo? ¿Qué beneficios obtengo recordando esto? Hay que hacer como los peripatéticos de Aristóteles. Paseo por mi interior, paso por el jardín de mis pensamientos, sentimientos, emociones, episodios del día a día. Me veo en esos recuerdos como en una película y con ojo agudo, clínico, crítico, pero honesto, me estudio y analizo a los demás. Cuanto más se racionalizan las emociones y el murmullo interno que tiende a convertirse en ruido, causando perturbación, se van disgregando la tierra y se encuentran las pepitas de oro, el kit de la cuestión. Y de a poco van surgiendo las respuestas, pidiendo oración a nuestro ángel de la guarda, conectándonos con Dios. Esto me molesta por este motivo. Me sentí herida por esta razón. No me gustó la actitud de aquel, pero porque no lo comprendí lo suficiente en ese entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir dando cuenta. Esto es práctica, se puede hacer, es práctica. Y esto con todo para poner en su real dimensión lo que pasa con nosotros y de qué manera dominar nuestro carácter. No porque se trate de una censura, sino que el dominio es una indicación de cuándo reaccionar o no a algo. Y también darnos cuenta de por qué nos molesta, filtrándolo primero por el tamiz de la razón. Recapitulemos. La depresión puede darse bajo variados niveles y en diferentes grados. Esto indica que no solo puede producirse por factores externos y orgánicos, sino más que nada dependiendo del estado en que se encuentre el individuo. Hay circunstancias y acontecimientos que afectan y llevan a la persona a la depresión, y hay otros a los cuales ciertos sucesos no les produce ni la menor rispidez. Por eso remarco que depende de la persona. Por ejemplo, el silencio y la soledad para unos es el momento preciso para desconectar y estar en paz. Para otros, una clase de pavor, no pueden ni imaginar estar solos o estar en silencio. Agregar también que tenemos hoy en día un concepto muy católico conservador con respecto a los fallos, cayendo en una rigurosidad severa en vez de la práctica de la comprensión de nuestras acciones. No sirve el autocastigo. Te diste cuenta, perfecto, no lo hagas más. Porque en la repetición de determinadas conductas y acciones se traduce en dolor superlativo, para que la conciencia centellee en nuestro cerebro y nos haga comprender por qué estamos sufriendo de la manera en que lo hacemos. Hablarlo así parece fácil. Todo tiene su dificultad, pero imposible no es. Lleva tiempo. Cada ser tiene su tiempo de evolución. Entonces, ¿qué hacer con la persona que está atravesando esta enfermedad? Es vital el acompañamiento de la familia, amigos, el médico, el psicólogo o psiquiatra y la ayuda espiritual del centro espírita, porque hace posible que se dé una conexión más cercana con su guía, el pase, el agua fluidificada y el estudio. El estudiar y razonar lo que nos pasa es muy importante. No olviden que la depresión se presenta en variado orden y diferentes grados. El sostén emocional es preponderante, haciéndose necesaria la presencia no tanto de palabras de aliento como ya te va a pasar. A veces es mejor el silencio terapéutico y el confort cálido, humano de la acción, con cabeza y respeto. O sea, ¿vas a tal lado? Dale, te acompaño.
ay, tengo hambre, vamos a comer. Y por ahí te contesta, no tengo hambre. Bueno, pero haceme compañía, no quiero comer sola, etcétera, etcétera, etcétera. Actos que estimulen el cariño y el afecto hacia el sufriente. Lo innecesario, decir, ay, le pasa esto por tonto, ya se le va a pasar. O solo a esa clase de personas les pasa eso. Minimizando al otro y su sentir es cometer un improperio hacia nuestro prójimo. ¿A dónde está la caridad, la comprensión, el respeto, la misericordia hacia nuestro prójimo? Porque esa es una de las bases de la doctrina espírita. Ciencia, filosofía y moral, o ética. No nos vamos a poner a debatir ni a argumentar por qué es ética o moral, puesto que en esencia trata sobre la transformación íntima del ser, comprobando la existencia de los espíritus que somos nosotros. Para seguir, entender, analizar, abrazar esta doctrina, hay que abrir la mente. No podemos aventurarnos a leer y quedar iguales. Otra vez, significa que no entendimos. ¿Por qué? Porque el espiritismo nos enseña a respetar al otro, a entender al otro, no solo a nosotros mismos, a respetar la evolución de cada uno. Ay, ella está haciendo algo que va en contra de X cosa, no importa. Hay que entender por qué lo hace, desde qué lugar lo hace. ¿Quién es ella en realidad? ¿Acaso conocemos el alma de las personas? ¿Sabemos su pasado o por lo que está pasando realmente? Para entender una conducta, hay que aventurarnos a penetrar esa barrera, pero sin sesgos ni prejuicios. Y quien cree saber, porque domina tal materia, ¿qué sorpresa se puede llevar? Estamos acá para progresar y no somos ni la misma versión, ni desde que empezamos, ni desde donde actualmente estamos, ni lo que seremos más adelante. Si no lo sentimos así, es porque tal vez nos falte activar el sensor interno. Tal vez nos falte perspectiva. Ser espírita es un camino que conlleva a tener fe y voluntad y a aprender a nutrirla, porque nos pide misericordiosamente olvidar lo que pensamos que sabemos y abrazar la inmensidad que es de donde realmente venimos. Encontrar el equilibrio entre materia y espíritu. Y porque quien comprende o trata de hacerlo, transforma esa energía en una carga positiva mental que abarca una visión nueva ante la vida y tender una mano amiga a quien lo necesita. Para ir cerrando, nuestro compromiso con la vida es ir depurando y dejando vestigios que son innecesarios e inconvenientes para nuestra transformación íntima. Y quien viene con un programa reencarnatorio comprometido, casi somos la mayoría, nuestra tarea, para no volver a la misma y triste ruta, es aprender a perdonar, a vivir en el presente, a cambiar nuestra visión de las cosas y no alimentar nuestra mente de perspectivas ni de escenarios caóticos que no están pasando. Como diría Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Vuelvo a reiterar que fuimos creados sencillos e ignorantes en los albores del tiempo, regidos bajo leyes divinas, abocados a despertar y tomar conciencia de nosotros y de nuestro libre albedrío. Si el espiritismo ha tocado tu puerta o te has acercado a él, es porque tu alma le ha llegado el tiempo de despertar y que depende cómo se lo utilice, se harán débitos positivos o negativos. Contemplen, dense cuenta de una vez por todas el inmenso y justo amor de Dios al darnos una multiplicidad de oportunidades revestidas en la pluralidad de las existencias y que nunca es tarde para volver a empezar y ser felices al fin. Y para ir cerrando, que acá están los libros, siempre el libro de los espíritus. Algunas personas me dicen, pero yo ya lo leí. Bueno, léelo de vuelta, porque vas a descubrir cosas de uno mismo. El libro de los espíritus, el capítulo 12, pregunta 919, conocimiento de sí mismo. Está en el libro tercero, en la última parte, porque siempre preguntan por cosas íntimas y yo digo, bueno, anda a la última parte y después volver. O a veces digo,
Si lees el libro de los espíritus, si tenés preguntas o una reflexión, es muy bueno escribirlo. Cuando uno escribe las ideas, lo deja descansar, reposa, vuelve y agrega, es como que vas teniendo una conversación muy linda y fructífera con uno mismo, bien progresivo, bien psicológico también. El libro de Isaías Claro está buenísimo porque desglosa parte por parte cada caso de manera psicológica y espiritista. Depresión, causas, consecuencias y tratamiento. Está en PDF, lo pueden conseguir online. Si algunos tienen para poder estar en Amazon o eBay o lo que sea, lo pueden conseguir. Está muy bueno y habla de temas bastante delicados y lo explica de manera genial, genial. ¿Qué decir? Excelente libro. Te habla absolutamente de todos los estados de la depresión de manera quirúrgica, psicológica y espírita. Yo realmente se los recomiendo porque es muy fácil de leer, son 200 páginas, nada, tiene una lectura muy fluida y contesta preguntas que son muy delicadas. Son temas muy delicados, pero están muy buenos. Y en la revista Espírita, que habla de Judas, ahí está tanto Raúl Teixeira, está Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, está el libro que es Crónicas del Más Allá. Lamentablemente no pude conseguir su versión toda entera en español, está en portugués, está en Amazon también para quien quiera leerlo. Habla de que Humberto de Campos, que es un espíritu, le ha hecho entrevistas a ciertas personalidades que acá en la Tierra fueron muy conocidas, como Sócrates, como Judas, entre otros, y son realmente muy instructivas lo que dicen. Es excelente, se puede entrar online por la página Calameo, se pone revista espírita en el buscador de Google y te aparece un montón. Tiene revistas a tonel y es muy interesante lo que dice. En realidad habla más sobre la historia de Judas, cómo empieza la entrevista, cómo él se acerca, todo en el río Jordán. Está muy bueno. Así que muchísimas gracias por la paciencia, muchas gracias por ser amables. Si tienen alguna consulta o pregunta, yo no sé si había alguien en el Zoom, pero si tienen alguna pregunta, bueno, no, no. Mónica, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué cuando desencarnamos la misma depresión sigue en el otro plano? ¿No puede haber una depuración cuando vamos al otro plano en cuanto a la tristeza, a la depresión, etc.? Sí, por supuesto, pero es como yo siempre digo, todo depende del espíritu. A veces el espíritu pone voluntad, pero hay cosas que le cuesta dejar. Hay cosas que cuestan. Vos lo sabes muy bien, Mari, todos lo sabemos. Hay cosas que cuesta dejar. Se nos hace muy carne y se traduce en el espíritu, en los paneles del alma. Saben muy bien que cuando desencarnamos, vamos al otro plano y seguimos trabajando. Esto no termina, esto sigue progresando, seguimos, y a veces hasta nos volvemos a cruzar. Por eso digo que por ahí cometemos una falta por ejemplo, yo cometo una falta con Luis. Bueno, Luis por ahí no me perdona, no me perdona y no me perdona. Bueno, Luis va a tener que reparar, no conmigo exactamente en otra vida, sino con otra persona. La tarea la tiene él, igual que el espíritu. O sea, se le dan tareas, es bien psicológico también, bien de la psiquis del alma. Se le da tareas al espíritu para que vaya depurando, para que se vea, para que vaya aprendiendo por qué pasó lo que pasó. Pero lamentablemente hay ciertos espíritus que es como que, entre comillas, se placen en estar siempre en el mismo condicionamiento emocional. Y los seres superiores son muy sabios, o sea, te dejan para ver si, y a veces te ayudan, amorosamente se te acercan, te hacen preguntas para ver si te podés liberar y a veces trata mucho esto sobre la voluntad del espíritu. Y el mejoramiento siempre se da cuando vas a reencarnar. Hay algunos espíritus que reencarnan pero siguen igual, como que quieren, pero al mismo tiempo no. Es como un acercamiento evitativo. Es como que sí quiero, pero no quiero. Voy, pero me repliego. Es bien complejo. Entonces, las reencarnaciones se suceden por eso, para ir depurando. Hay gente que no le sale ni ahí, comete muchos errores, pero siempre está el mundo espiritual para asistirlo, para ayudarlo.
pero como todo, viene de nosotros, el querer, la voluntad de querer dejar de ser así. No sé si te lo contesté. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ninguna. Bueno, chicos, para ir cerrando, si nadie tiene más alguna duda, ¿hacemos una oración? Sí. No, sí, para que hay alguien, pero no hizo ninguna pregunta, a ver si puedo ver. Alguien que se llama acá 61, no sé si tiene alguna pregunta, pero me parece que tiene muteado el micrófono. K16, es la única persona que entró. No, esa es la persona que había hablado sobre Bueno. Hola, K61, ¿alguna consulta? No sé si vio toda la clase, porque si no ven la clase o el final va a ser un poco engorroso. Pero bueno, si no, no pregunta. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien? No sé. No pregunta. Está ahí muteada. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos habías dicho de, bueno, no dejar el tratamiento psicológico, psiquiátrico. A veces a las personas es muy difícil salir del tema de la depresión. Muy complejo. ¿Qué se hace con la persona que vive con uno? ¿No? Puede ser padre, que está continuamente con uno, y que se resiste a ir al médico, es como que se place estar siempre así, es un desgaste para la persona que está con uno. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué tiene que hacer el acompañante? El acompañante tiene que hacer eso, acompañar y siempre tratar de persuadir siempre para el bien a la persona, siempre. O sea, es muy complicado, pero se tiene que tratar de persuadir para bien para que a ver si se da cuenta de su estado. Porque uno dice, se place, entre comillas, no sabe salir de ese estado. Por eso el acompañamiento terapéutico es muy importante. Y el centro espírita también. Si es que tiene alguna creencia, hay personas que ni siquiera quieren saber nada con el centro espírita y sin embargo hay personas, hay familias que llevan el agua fluidificada como a propósito, le fluidifican el agua y lo toman pensando que es agua común, por así decirlo, no es una anécdota que me han contado, pero siempre acompañar, siempre estar acompañando, porque tampoco podés forzar a la persona si no quiere cambiar. Pero más que nada, la persona a veces, la que es muy dura para querer cambiar ella sola, a veces tiene cierto, ¿cómo se podría decir? Cierto respeto por las autoridades tal vez psicológicas, terapéuticas o médicas. Siempre hay que insistir hasta el último. Más que nada cuando la persona tiene algún problema o es una persona grande y queda la persona joven ayudándola. Es siempre, ¿cómo se diría? Acompañar. Tratar de siempre acompañar con amor. Siempre. Y que por más que le guste o no le guste va a tener que ir y que vea a un terapeuta hasta el último. Es muy complicado decir esto porque parece fácil, pero hay que intentar todas las herramientas. Y pienso que el mundo espiritual nunca te deja. Siempre se te abre un camino. Siempre. Es muy difícil, pero se realiza. No sé si te... ¿Me da permiso? ¿Se realiza o no? ¿Cuál? No, yo te perdón. quería aportar algo. Sí. Puede ser que esté errado, pero me parece que el acompañante, además, ¿no? Cuando vos acompañás a un depresivo, tenés que hacer terapia, ¿no? Tenés que hacer un poco de terapia, tenés que reforzarte con algo porque no es fácil salirte. Lo mismo cuando empezás en el medio espírita, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Nos elevamos la moral, es una forma terapéutica de mantenernos mejores cuando tenemos que resolver algunos problemas. Exacto. Pero creo que ese sería un consejo, digamos, para el que está con personas depresivas, porque uno está con una persona depresiva o con alguien que tiene un Parkinson, por ejemplo. A mí me tocó cuidar un Parkinson. Y el Parkinson puede llegar a desequilibrar a la persona que está equilibrada. Sí. Porque incluso en un momento se te olvida que es un enfermo y te parece que es malo. Entonces está la reacción.
gracias a Dios estaba haciendo terapia cuando me dio Parkinson. Pero el Parkinson llega a deprimente. Llega Aparte, los pacientes con Parkinson suelen ser violentos. Sí, no Porque todo, pero como, sí. claro, como les cuesta, como ellos se dan cuenta que no pueden manifestarse como antes, se enojan. Claro, porque hay una fascia. Ellos quieren decir algo, lo piensan, lo tienen elaborado, pero no entienden por qué vos no les estás haciendo caso. Claro. Igual que los que sufren Alzheimer. La persona a veces se da cuenta que se está olvidando y se enoja. En vez de normalizarse, sosegarse, se enoja. Muy bueno el aporte que estuviste diciendo, porque es verdad. Uno puede tener la mejor voluntad del mundo, pero a veces, por eso digo que es delicado. Es complicado, pero sí. Asistencia terapéutica a full. El acompañamiento, Sí. el acompañante tiene que Sí. cuidarse porque necesitas mantener un equilibrio. A veces la situación la supera. La prima de mi marido tiene el hijo que tiene 35, por ahí, y vive depresivo y encima es violento porque llega un momento de la convivencia, de que él no sale de ningún lado, está todo el día encerrado y depresivo, no quiere trabajar, no quiere hacer nada y la convivencia se hace tremendamente difícil. ¿No es esquizofrénico quizás? La verdad que no sé. Yo traté de lo que era mi entendimiento de decirle a la madre, pero si el muchacho a los 35 años no quiere ir al psiquiatra, no quiere ir al psicólogo, porque ya viene de ir, deja, no tiene una constancia del tratamiento. Bueno, la verdad que la madre ahora está yendo al psicólogo, está llena de enfermedades, de toda la situación, repercute en el cuerpo. Sí, lo somatiza. Así que ella tiene todos los dramas de salud por el problema que viene acarreando hace toda la vida del muchacho. Sí, a veces cuando la persona que realmente que necesita la ayuda, no quiere la ayuda, los demás tienen que ayudarse a sí mismos para ver cómo pueden lidiar con esa persona, porque a veces llevarla a un lugar no es tan fácil. O sea, dejarla en un instituto, eso ya sabe que ustedes muy bien saben que eso conlleva a veces una inversión monetaria y no todos la tienen. No todos tienen el mismo pasar económico y a veces hay que convivir con la persona dentro de 4 paredes. Entonces, es muy importante que los demás vayamos a una terapia para tener herramientas, nunca olvidarse de hacer oraciones, nunca olvidarse de que hay un mundo espiritual que se los ayuda y atravesar la tormenta de la mejor manera posible, porque no es fácil. Es una situación reencarnatoria delicada. Claro, porque también ahí hay otra cosa. A través de ese enfermo, muchas veces la familia sufre, pero al mismo tiempo, a través del dolor, como dice León Denis, se aprende. Sí. Somos tan difíciles, tan duros, que muchas veces nos tocan ese tipo de familias precisamente para aprender a la tolerancia, la paciencia, tener mucho amor, porque tenés que tener mucho amor por ese ser para seguir ayudándolo. Por eso yo conocí una persona que ella tenía a su hijo esquizofrénico, depresivo, ya era prácticamente, sí, esquizofrenia. Entonces ella iba a la casa espírita y llevaba una botella, y esa botella ella de agua para que la fluidificaban, y todas las mañanas ella con el remedio le daba el agua fluidificada. Entonces esa fe que ella tenía y esa gran voluntad y tanto amor hacía que él no se iba a curar, ella lo sabía, pero se tranquiliza, se armoniza. Sí, con una medicación bien del médico puede tener una vida relativamente llevadera. Es así.
Bueno, ¿algo más, chicos, Sí, que no, quieren no, no, comentar? ella completó porque es bien espírita el caso ese. Claro. Sí. Porque ahí hay un cobrador que está, que viene a ser el depresivo, que está Exacto. haciéndole la vida imposible al que no es depresivo, Mm. Exacto. que hay mucha curación espiritual ahí que hacer. Hay toda una historia. Sí, Mm, hay una sí. historia Hay una hay historia. mucho trabajo de oración y de darse cuenta, porque a veces me pasa en carne propia con mis nietos, los que me conocen saben que tengo un nieto autista. Y es todo un tema cuando es especial el hijo, el nieto, lo que sea. Cuando vos te vinculas con un ser especial, todo un tema. Mm, Es todo un tema trabajar, apoyar a los hijos, porque no todos los hijos actúan igual mm, con alguien que los hijos, uno aprendió, ¿no? Por ahí un poquito más. Pero el que no aprendió quiere que el hijo sea perfecto. mm, Quiere tener hijos perfectos, no quiere los hijos que tienen problemas. Que son justamente los chicos que tienen problemas los que más nos van a perfeccionar a nosotros, los que más nos están ayudando son justamente los que más luz nos traen. mm, Pero todo eso se aprende de la mano de una espírita y de la mano de mucha oración, de mucho apoyo de gente que está un poquito más preparada, que se lo explica a uno también. mm, Pero uno a veces no se lo puede transmitir a los hijos. mm. Se sufre muchísimo porque a veces uno dice, bueno, no se están dando cuenta, pero lamentablemente no se puede intervenir, porque son las experiencias. Mm, Son las tal cual. experiencias, porque cuando uno interviene con un hijo, ¿qué hace el hijo? Se pone oposicionista desafiante, o cierra la puerta y no lo ve, no quiere, no, con papá no hablo más, porque entonces es muy interesante, muy revelador el tema que trajiste, porque vos fíjate en otras puertas y en donde nos ubica. Exacto. Muchas gracias. No, por favor, a vos, Luis. Muy, muy buenos aportes, chicos, realmente. Y que los padres, viste, que vienen para guiar a los hijos. Obviamente que los hijos dicen que son de la vida y que ellos deben tener sus propias experiencias. Pero siempre los padres tienen que insistir hasta lo último. Después los niños se hacen adolescentes y de adolescentes adultos, jóvenes, y ya deben tener sus propias experiencias. Lo que el padre debe hacer es acompañar y dar los mejores consejos, y si el hijo escucha o no, queda en el hijo. Lo importante es siempre la conducta de uno. Si lo haces con la intención de hacer el bien, ya lo demás queda en ellos. Lo importante es lo que uno hace. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña, cortísima oración de cierre, cerrando los ojos, apaciguando los sentimientos. Le damos las gracias a nuestro Señor, amado Señor, a todos los espíritus que nos han asistido el día de hoy. Muchísimas gracias al noble protector de este hogar, Francisco Javier, a Bernardo y Pilar, a todos por dejarnos llevar a cabo la tarea. Muchísimas gracias, Señor, y que así sea.